Ongi etorri Nafarroako kirol jokoen emankizun honetara. Bienvenidos, bienvenidas a la retransmisión de los Juegos Deportivos de Navarra. Tienes que ser la mejor. Así nunca vas a llegar a nada. ¡Siempre la lías! Anima, aplaude, disfruta, respeta. Juega conmigo, no contra mí. Familias que inspiran valores. Deporte que construye personas. Gobierno de Navarra. Nafarroako gobernua. Navarra, una forma de funcionar. Nafarroa, gauzak egiteko dugun modua. Zu izan behar zara onena. Horrela, ez zara inora iritsiko! Beti nahasten duzu dena. Animatu, txarotu, gozatu, respetatu. Nirekin batera joka dezazu, ez nire kontra. Balioen erakusgarri diren familiak. Pertsonak eratzen dituen kirola. Gobierno de Navarra. Nafarroako gobernua. Navarra, una forma de funcionar. Nafarroa, gauzak egiteko dugun modua.
Terminada la competición, vamos a hacer la foto de familia. Los primos, los tíos, los abuelos. A la derecha e izquierda de Xavi. Que se lleve bien a un lado y que se lleve mal a otro de familia. Vamos a las fotos. Voy a dejar esto aquí. Cántanos algo, Chemari. Oye, pues voy con el aparato. Tú cántanos una de Bad Bunny. Suspendieron en el conservatorio. Una de Bad Bunny, puedo hacer, ¿eh? Todos aquí en la casita. Seguro que mejor que Bad Bunny. Tengo muchas novias. ¿Tú o Bad Bunny? Él. ¿Así? Ahí lo Chemari, arráncate por Perales o algo así, ¿no? Vale, yo termino yo, Chiriniri.
Tienes que ser la mejor. Así nunca vas a llegar a nada. ¡Siempre la lías! Anima, aplaude, disfruta, respeta. Juega conmigo, no contra mí. Familias que inspiran valores. Deporte que construye personas. Gobierno de Navarra. Nafarroako gobernua. Navarra, una forma de funcionar. Nafarroa, gauzak egiteko dugun modua. Zu izan behar zara onena. Horrela, ez zara inora iritsiko! Beti nahasten duzu dena. Animatu, txalotu, gozatu, respetatu. Nirekin batera joka dezaztu, ez nire kontra. Balioen erakusgarri diren familiak. Pertsonak eratzen dituen kirola. Gobierno de Navarra. Nafarroako gobernua. Navarra, una forma de funcionar. Nafarroa, gauzak egiteko dugun modua.
Se acaban de publicar los resultados en IANSEO. Se abre un plazo de 5 minutos para posibles reclamaciones. Casualmente Íñigo no es el último. En vez de morados eran rosas. Que no sé. El arcoíris. Le tenía un cariño. Te toca.
Cierra el periodo de reclamaciones de la competición. Tienes que ser la mejor. Así nunca vas a llegar a nada. ¡Siempre la lías! Anima, aplaude, disfruta, respeta. Juega conmigo, no contra mí. Familias que inspiran valores. Deporte que construye personas. Gobierno de Navarra. Nafarroako gobernua. Navarra, una forma de funcionar. Nafarroa, gauzak egiteko dugun modua. Zu izan behar zara onena. Horrela, ez zara inora iritsiko! Beti nahasten duzu dena. Animatu, txalotu, gozatu, respetatu. Nirekin batera joka dezaztu, ez nire kontra. Balioen erakusgarri diren familiak. Pertsonak eratzen dituen kirola. Gobierno de Navarra. Nafarroako gobernua. Navarra, una forma de funcionar. Nafarroa, gauzak egiteko dugun modua.
Se ha publicado en Ianseo el ranking final.
Tienes que ser la mejor. Así nunca vas a llegar a nada. ¡Siempre la lías! Anima, aplaude, disfruta, respeta. Juega conmigo, no contra mí. Familias que inspiran valores. Deporte que construye personas. Gobierno de Navarra. Nafarroako gobernua. Navarra, una forma de funcionar. Nafarroa, gauzak egiteko dugun modua. Zu izan behar zara onena. Horrela, ez zara inora iritsiko! Beti nahasten duzu dena. Animatu, txalotu, gozatu, respetatu. Nirekin batera joka dezaztu, ez nire kontra. Balioen erakusgarri diren familiak. Pertsonak eratzen dituen kirola. Gobierno de Navarra. Nafarroako gobernua. Navarra, una forma de funcionar. Nafarroa, gauzak egiteko dugun modua.
sí, como tiráis. Bueno, Íñigo, ¿sabes lo que más? ¿Sabes lo que más me fastidia de hoy? Que no has podido tirar para fastidiarle a tu padre. Eso es lo que me jode. O sea, yo una expresión, pero no. Ahí, tú busca. O sea, el que pierda aquí se queda con algo o sin nada. Y el que gana se queda con algo. No, yo creo que el que salga así puede perder. Y quedarse cuarto. Esta jornada en la silla más vale que una previa La primera sí que acaba de mover bichos. Quítamelo. ¿Alguien me quita el bicho? La primera, la sociedad también. En la primera sí, luego vemos. Ah, vale. ¡Ah, qué asco! Y aquí están controlados todos. Javier. ¡Comenzamos! Venga, chicos.
Bueno, pues muy buenas tardes. Estamos aquí en la cuarta jornada de Juegos Deportivos de Navarra. Acaban de iniciar las eliminatorias, cuarta jornada y también final. Hola, Jorge. Buenas tardes, igualmente. Bueno, lo primero decir que Txemari Zurbano, que es como el principal organizador, entrenador, tal, no ha podido venir. Pues nada, recupérate, Txemari, si nos estás escuchando. Te echa de menos toda la línea de tiro y todos los que están detrás también. Y bueno, pues nada, como decía, han empezado ahora todas las categorías, eliminatorias normales. En cada categoría hay, no sé si estamos ahora en octavos, supongo, hay categorías que tienen más y que tienen menos. Y luego, ¿cuartos? Vale, cuartos, me comentan, Jorge. Y luego ya pasaremos a las eliminatorias de equipos mixtos, que ahí no se compite tanto por clubes, sino que compiten, o sea, los clubes se mezclan tal, dependiendo de cómo han quedado en el listado. Y bueno, ahora voy a ir repasando un poquillo cómo se han quedado la clasificación individual. Vale, pues en clasificación individual de los Juegos Deportivos, en recurvo sub-18 mujer tenemos en primera posición a Keira de UNAF. Recurvo sub-18 ha quedado primero Adrián. Esto es bueno, una media de todas las competiciones que ha habido y se queda así la clasificación, la lista. Compuesto sub-18 solo tenemos a Irune Escalada, compuesto sub-18 hombre Rubén Chordá, recurvo sub-15 mujer Nayar San Martín, recurvo sub-15 hombre Ollán Expósito, recurvo sub-18 escuela Hugo Tellado, recurvo sub-15 escuela Asier Merinios, recurvo sub-13 mixto Khaled Handad, perdón si digo algún nombre mal, y tradicional sub-18 mixto Miguel Zornoza, compuesto sub-13 mixto Enar Garro y Lombou sub-13 mixto Alejandro Sota. Esa es la clasificación final de todas las competiciones que se han ido tirando. Depende de pues cuántos han hecho la primera tirada, la segunda, tercera y cuántos han hecho el día de hoy. Se suman también las dos mejores y el total.
Tienes que ser la mejor. Así nunca vas a llegar a nada. ¡Siempre la lías! Anima, aplaude, disfruta, respeta. Juega conmigo, no contra mí. Familias que inspiran valores. Deporte que construye personas. Gobierno de Navarra. Nafarroako gobernua. Navarra, una forma de funcionar. Nafarroa, gauzak egiteko dugun modua. Zu izan behar zara onena. Horrela, ez zara inora iritsiko! Beti nahasten duzu dena. Animatu, txalotu, gozatu, respetatu. Nirekin batera joka dezaztu, ez nire kontra. Balioen erakusgarri diren familiak. Pertsonak eratzen dituen kirola. Gobierno de Navarra. Nafarroako gobernua. Navarra, una forma de funcionar. Nafarroa, gauzak egiteko dugun modua. Habiéndonos ubicado un poco en qué diana está cada cual, hemos pasado ya a semifinales. Ahora ya viene lo importante, a ver quién va a pasar a la final, quién pasará por la medalla de bronce. Vamos a ir diciéndoos Jorge Daván y yo, Sandra López, aquí pues las categorías, quién va a tirar contra quién en qué diana, para que vayáis viendo en el directo un poco A, B, si tenéis a vuestros chavales ahí compitiendo. Bueno, primero vamos con sub-13 mixto. Tenemos en la diana 1 a Jalid contra Rosana. En la diana 2 a Sayoa contra Noelia. En la diana 3 Asier contra Eider. Sub-15 escuela. Sub-15 escuela, ¿vale? Y en la diana 4 tenemos a Daniel contra Mare. En tradicional sub-18 mixto tenemos diana 7 a Miguel contra Marco y a Aymar contra Aymar. Aymar A contra Aymar D. Perdón, no me sé bien los apellidos. Vale. En sub-18 escuela tenemos en la diana 9 a Alice contra Malak. Y en la diana 10 a Ainchane contra Yulen. Sub-15 hombre tenemos en la diana 11 a Ollán contra Joar. En la diana 12 a Miquel contra Eneco.
En sub-15 mujer, en la diana 13 tenemos a Nayara, que estará entrenando porque tiene bye. Y en la diana 14 tenemos a María contra Natalia. Bueno, a Natalia contra María, perdón. En sub-18 mujer, en semifinales tenemos en la diana 15 a Keira contra Irene y en la diana 16 a María contra Erika. Y por último, sub-18 hombres, en la diana 17 tendremos el enfrentamiento de Adrián contra Nira y de Markel contra Savioleta. Pues esos son los enfrentamientos. Justo ahora acaba de iniciarse el pitido para las primeras flechas de este primero set de semifinales y bueno, pues iremos actualizando los resultados. Mucha suerte. Bueno, un pequeñito cambio. En sub-15 escuela al final no están en la diana 3 y 4, están en la 4 y 5. En la 4 tenemos a Asier contra Aider y en la diana 5 a Daniel contra Maren. Sub-15 escuela es eso.
Bueno, con el segundo pitido de este segundo set os vamos a ir comentando los resultados del primer set. Sub-13 mixto, Diana 1, Jalid contra Rosana, va ganando Rosana. Diana 2, Sayoa contra Noelia, va ganando Sayoa. En Sub-15 escuela, Dianas 4 y 5, tenemos empate en las dos Dianas, entre Asier y Eider, y entre Daniel y Maren. En tradicional Sub-18 mixto, Diana 7, Miguel y Marco, tenemos también empate 1-1, y en la Diana 8, Aymar A contra Aymar D, va ganando Aymar A. Ahora mismo buscamos los apellidos, perdón. Bueno, en Sub-18 escuela, Alice va perdiendo frente a Malak en la Diana 9, y en la Diana 10, Ainchane contra Julen, va ganando Julen 2-0. En Sub-15 hombre, Diana 11 va ganando Oyan contra Joar, y en la Diana 12 va ganando Eneko, va ganando Eneko contra Mikel. Vale, en Sub-15 mujer, en la Diana 13, Nayara continúa con el bye, pasa directamente al oro, y María va perdiendo contra, Natalia va ganando frente a María 14, en la Diana 14. Es Nerea. Nerea, perdón. Sub-18 mujer, tenemos en la Diana 15 a Keira contra Irene, va ganando Keira, y en la Diana 16 a María contra Erika, va ganando Erika. Por último, en la Diana 18, Adrián va 2-0 frente a Nira en sus 18 hombres, y Markel va ganando 2-0 frente a Xavi. Bueno, ahora vamos a hablar con uno de los entrenadores, también es arquero, tira mañana. Urko Molina, ¿qué tal? Pues bastante bien, tenemos muy buen día para los pequeños y con buenas sensaciones la mayoría. Están tirando con ganas y muy a gusto todos. Urko, como he comentado, aparte de arquero, está entrenando a los chiquis de Skadi, el club de Lecumberri. Sí, efectivamente, entreno a la división de recurvo de los más pequeños, de vez en cuando ayudando a mi entrenadora Coro Barea, que ahora tenemos compitiendo a Joar y a Eneko. Y en compuesto, que es entrenado por el presidente del club, tenemos a Enar, el hermano de Eneko. ¿Y qué tal es entrenar a los chiquis con todos los conocimientos que tú tienes de un arquero que ya lleva un montón de años? Pues teniendo en cuenta cómo son los niños y cuánto sabe uno, al final uno puede llegar a decirles muchas cosas, pero tiene que saber hasta qué punto contarles, hasta qué punto decirles las cosas y sobre todo cómo adaptarlo para que ellos lo puedan entender, para que no busquen ir a más o que se estresen o que intenten buscar algo en lo que no pueden llegar aún a entender o conseguir tan fácilmente. ¿Qué consejos les sueles dar a los chiquis cuando viene una final? Que se olviden de todo, la verdad. Lo importante no es que busquen tirar mejor o tirar bien, sino que busquen disfrutarlo, ya que ya han llegado a la final, que simplemente se lo pasen bien, que al final están con amigos, con conocidos y que no pierden nada, solo tienen cosas para ganar. Muy bien, genial. Bueno, pues ahora que va a comenzar el tercer set, se va Urko a apoyar a sus chiquis y nosotros a comentarles enseguida los resultados de este segundo set.
Bueno, en este tercer set que ya han empezado a tirar les comentamos, vamos un poquito atrasadillos, pero les comentamos los resultados del segundo. Sub-13 mixto, en la Diana 1 están Khalid contra Rosana, va ganando Rosana 0-4 y en la Diana 2 Sayoa contra Noelia va ganando Sayoa 4-0. En Dianas 4 y 5, sub-15 escuela, Asier frente a Aider se adelanta a Asier con un 3-1 y Daniel contra Maren se adelanta a Daniel con otro 3-1. En tradicional sub-18 mixto, Diana 7 tenemos a Miguel contra Marco, va adelantado Miguel 3-1 a Marco. Y en la Diana 8 tenemos a Aymar Arizkuren contra Aymar Delgado, va ganando Aymar Arizkuren, no, va ganando Aymar Delgado, perdón, 0-4. En sub-18 escuela tenemos en la Diana 9 a Alice que va perdiendo contra Malak 0-4 y a Enchane contra Yulen, va ganando Yulen también 4-0. Sub-15 hombre, tenemos en la Diana 11 a Oyan contra Joar, va adelantado Oyan 4-0 y en la Diana 12 Mikel contra Neko que van empatados a 2. En sub-15 mujer, Nayara mantiene el bye y Nerea frente a Natalia Natalia frente a Nerea va ganando Nerea con un 0-4. Y pasamos a los mayores del día de hoy. Tenemos en la Diana 15 a Keira contra Irene que va ganando Keira 4-0, Diana 16 María contra Erika que van empatadas a 2. Por último, las Dianas 17 y 18, sub-18 hombre, Adrián va 4-0 frente a Nira y Markel se adelanta a Xavi con otro 4-0. Enseguida, como ya les hemos dicho, estaban tirando el tercer set, muchas eliminatorias terminarán ahora, llegando a los 6 puntos de los sets, entonces les podremos decir qué deportistas van a pelear por la medalla de oro.
Bueno, pues ya tenemos los primeros resultados. En sub-13 mixto, Rosana ha pasado a la final. No sabemos aún el contrincante porque entre Sayoa y Noelia va ganando Sayoa de momento 4-2. En sub-15 escuela aún no se ha resuelto ninguna eliminatoria, ya que en la Diana 4 Asier contra Eider va ganando Asier 5-1 y Daniel contra Maren va en empate a 3-3. Tradicional sub-18 mixto, tenemos en la final a Aimar Arizkuren, que estaba tirando contra Aimar Delgado y la ha ganado 6-0. Ha ganado Aimar Delgado 6-0 a Aimar Arizkuren. Tenemos a Aimar Delgado en la final y aún no sabemos contra quién competirá porque Miguel y Marco van 3-3 en la Diana 7. Vale, en sub-18 escuela, en la Diana 9 ha ganado Malak 6-0 contra Alice y en la Diana 10 Enchane contra Julen van 2-4 para Julen. En sub-15 hombre, Ollán contra Joar ha ganado Ollán 6-0, pasa a la final y en la Diana 12 tenemos a Mikel y Eneco, que aún no se ha resuelto porque va Mikel por delante 4-2. En sub-15 mujeres, la única eliminatoria que se está haciendo era Natalia frente a Nerea y ha ganado Nerea con un 6-0. Por lo que pasará a la final contra Nayara, que estaba estos sets en bye. En sub-18 mujer tenemos resuelta la eliminatoria entre Keira e Irene. Keira pasa a la final con un 6-0 contra Irene y en la Diana 16 tenemos aún sin resolver la eliminatoria de María e Erika, aunque Erika se va adelantando 4-2 a María. Los últimos enfrentamientos, sub-18 hombres, Adrián le ha ganado 6-0 frente a Nira y Marker frente a Xavi van en un 5-1. Por lo que de momento tenemos a Adrián en la final y ahora mismo se resolverán algunas eliminatorias, como estamos viendo, por ejemplo, la de Markel contra Xavi. Y bueno, otras puede ser que sigan en empate, pero ahora seguro que se siguen resolviendo más eliminatorias. Que te dejo aquí. No. Ya te digo yo que eso no va a pasar. Salta a la ducha. Si veo que va a pasar, tiro más al derecho, me da igual. Venga, chicas. Es imposible saberlo. Derecha, ese, voy a empezar. ¿Una que soy buena persona? ¿Sabías? Un poco derecha. Un poco derecha. Las tenéis pegaditas. Eso no es bueno, ¿eh? No me las desconcentres. Izquierda. Derecha. Pero en el mismo. Bueno, pues las únicas dos eliminatorias que se han revuelto son las de sub-18 hombres de Markel contra Xavi. Markel pasará a la final contra
Adrián, y la otra eliminatoria que se ha resuelto ha sido sub-15 escuela, Asier contra Eider, que pasará Asier a la final porque ha ganado 7-1 contra Eider. Y lo que hemos tenido en este set han sido muchos empates. Sub-13 mixto, Noelia y Sayoa siguen empatadas 4-4. Sub-15 escuela también. Hola. Daniel contra Maren, va ganando Maren, pero aún tenemos un 3-5. Tradicional sub-18 mixto, se había resuelto la de los Aymares. Seguimos Miguel y Marco con un 5-3. Sub-18 escuela siguen Aintzane y Yulen empatados a 4. No sabemos aún quién se enfrentará contra Malak en la final. Sub-15 hombre seguimos teniendo 4-4 en Eco contra Mikel en la Diana 12. Sub-15 mujer ya se había resuelto, ya tenemos las dos finalistas. Y sub-18 mujer seguimos empate a 4-4 María contra Erika. Y la que se había resuelto ya es la de sub-18 hombre, Markel contra Xavi, que Markel pasará a la final contra Adrián. Tenemos aquí a Adrián. Hola Adrián, ¿qué tal? Bien, bien, muy bien. ¿Qué tal ha ido el día de hoy? El día de hoy ha ido bastante largo y caluroso. Y bueno, pues al final hemos hecho mi trabajo y muy contento, la verdad. ¿Cómo sueles pasar tú el calor? Lo suelo pasar bien, depende. Si hay carpas, bien, y si no, pues no. Pero bueno, con el agua y el freeze, pues nos acomodamos bastante bien. Así que sí, bien. Bueno, para los que no sepan, Adrián en el segundo Gran Premio Promesas quedó medalla de bronce sub-18. Hombre, felicidades. Gracias, muchas gracias. ¿Qué tal fue esa competición? Porque estabas un poco malillo también, ¿no? A ver, pues malillo estuve después. Ah, vale. Pues fue muy bien, una experiencia que bueno, pues ya había estado antes en semifinales y bueno, luego ya como estuve en semifinales y no gané el bronce, pues al principio pues bueno, tenía esa mini experiencia de estar en semifinales y luego al final pues bueno, pues tuve el bronce ese y muy buena experiencia y muy chulo. Oye, genial, pues nos alegramos mucho y ahora muchísima suerte en la final. Muchas gracias.
Vale, pues después de esta gran flecha de desempate, pasamos a las finales y la lucha por la medalla de bronce. Y comenzamos en sub-13 mixto. Rosana frente a Sayoa por la medalla de oro. Y Jalid contra Noelia para la medalla de bronce. Eso es, diremos primero los que van a enfrentarse a la medalla de oro y luego los de la medalla de bronce. Sub-15 escuela tenemos a Asier contra Maren y pelearán por la medalla de bronce Eider y Daniel. Tradicional sub-18 mixto, Miguel contra Aymar Delgado para la medalla de oro y Marco contra Aymar Arizkuren para la medalla de bronce. Sub-18 escuela Malak contra Inchane oro, Alice contra Yunel bronce. Sub-15 hombre, Oyan contra Mikel, la lucha por el oro, Joar y Eneco por el tercer y cuarto puesto. Y vamos acabando, sub-15 mujer, Nayara contra Nerea y Natalia ya tiene la medalla de bronce. Sub-18 mujer, las chicas mayores, Keira frente a Erika por la medalla de oro e Irene contra María para la medalla de bronce. Y pues con Adrián, que acabamos de hablar, Adrián se enfrentará contra Markel para la medalla de oro y terminamos en el enfrentamiento de Nira contra Xavi para la medalla de bronce. Estos son todos los enfrentamientos y pues nada, vamos comentándolos ahora. Oye, esto que lo ha pisado medio pueblo. ¿De quién es? Bueno, pero a ver, lo voy a recoger, lo dejo ahí donde los jueces. Lo dejo donde los jueces porque me da más pena que una alfombra.
Tienes que ser la mejor. Así nunca vas a llegar a nada. ¡Siempre la lías! Anima, aplaude, disfruta, respeta. Juega conmigo, no contra mí. Familias que inspiran valores. Deporte que construye personas. Gobierno de Navarra. Nafarroako gobernua. Navarra, una forma de funcionar. Nafarroa, gauzak egiteko dugun modua. Zu izan behar zara onena. Horrela, ez zara inora iritsiko! Beti nahasten duzu dena. Animatu, txalotu, gozatu, respetatu. Nirekin batera joka dezaztu, ez nire kontra. Balioen erakusgarri diren familiak. Pertsonak eratzen dituen kirola. Gobierno de Navarra. Nafarroako gobernua. Navarra, una forma de funcionar. Nafarroa, gauzak egiteko dugun modua. Un poco, pero bueno, si consigo tirar como yo sé que los resultados van a llegar solos. Y bueno, y luego para los que estáis en la selección navarra, ¿qué os queda hasta el Campeonato de España? ¿Qué queda hasta julio? Vale, pues en el caso del equipo absoluto, que estamos yo y en este caso Urgo, que es junior pero está tirando con nosotros, nos queda la semana que viene el Campeonato de España de Clubes, que tiramos por el club de la Carri, pero bueno, es un club de la selección básicamente. Y más adelante pues simplemente nos va a quedar para las categorías de junior, cadetes e infantiles una jornada de Gran Premio de España de promesas, en la que se disputa el Campeonato de España de equipos por comunidades, en las que los más pequeños pues estarán compitiendo en equipos de 3 mixtos. Y luego ya pues sería simplemente los campeonatos de España, que se celebran el último fin de semana de julio y el 1 de agosto. Y como estos días que ya empezamos a tener más calor, 30 y tantos grados aquí, que bueno, hoy se han colocado varias carpas, pero de normal este campo que es donde tira la selección navarra para prepararse para los campeonatos de España, aquí no hay carpas, aquí no hay nada. ¿Cómo se sobrellevan, bueno, los entrenamientos que tenéis hasta los campeonatos de julio? Pues mucha agua, venir preparados, pantalón corto, camiseta corta y abanicos y freeze de agua para estar mojándonos, pero bueno, tampoco podemos estar echándonos litros y litros porque tenemos que seguir tirando. Luego no solo entrenáis vosotros, sino que a veces también viene gente del CAR de León, tal. En lo que queda de verano sí que vais a volver a encontraros, ¿no? En lo que queda de verano nos queda una tecnificación pendiente. Esta vez no vamos a contar con los deportistas del CAR de León, pero sí que será en Logroño. Entonces tenemos desde un viernes hasta el domingo una concentración en Logroño, esta vez con los deportistas de La Rioja. Pues muy bien, ahora mismo están yendo todos los arqueros y las arqueras a tantear las flechas. Vamos a comentar un poquillo también cómo es, para quien no sepa el hecho de tantear las flechas. Se tiran, bueno, en eliminatorias, en las rondas se tiran 6 flechas cada ronda, pero ahora en eliminatorias se tiran 3 flechas. Tienen que ir, tienen que marcarlas. Efectivamente, luego se suma las puntuaciones de cada flecha y según el número de puntos que has conseguido tú frente a tu contrincante, si has conseguido superarle en puntos, obtendrás 2 puntos de set.
y en caso de empate 1 punto para cada uno y en caso de perder 0 puntos. Y se gana cuando se llega a los 6 puntos. Efectivamente, en el caso de llegar a la puntuación 5-5 encontraremos, como ha pasado antes, una flecha de desempate en la que se disputará todo a una única flecha. Pues eso es. Ahora cuando vuelvan y marquen todos los arqueros en las tablillas, podremos deciros cómo van. En esta modalidad, sobre todo pues, arco recurvo, arco tradicional y así, todo lo que no es compuesto en aire libre, se evalúa respecto a sets, entonces la puntuación total arrastrada no tiene tanta importancia como puede ser en compuesto, que son 5 rondas de 3 flechas cada una, y aquí se puede terminar en 3 rondas con un 6-0 o se puede llegar a las 5 rondas y una flecha de desempate si se llega al 5-5. Porque compuesto también teníamos tirando en las rondas, ahora en eliminatorias no tenemos porque no hay suficientes deportistas, pero teníamos en compuesto sub-18 mujer a Irune y en compuesto sub-18 hombre a Rubén. Que, como ha comentado Jorge, la suma de los puntos va distinto, tienen que tirar 5 sets y ya quien sume más de los 2 deportistas compitiendo, pues se lleva la eliminatoria. Pero ahora, como decimos, estamos todos tirando, bueno, entre tradicional y recurvo, que esos van a puntos de sets y quien llegue a los 6 gana. Vale, pues después de este primer set, mientras termina el segundo set, comenzamos desde la Diana 1, sub-13 mixto, Rosana frente a Sayoa 1-1 y Jalid contra Noelia 0-2. Sub-15 escuela por la medalla de oro, Asier contra Maren va ganando Asier 2-0 y Eider Daniel por la medalla de bronce va por delante Daniel. En tradicional sub-18 mixto, Diana 7 y 8, Miguel se le adelanta a Aymar Delgado y Marco hace lo mismo con Aymar Alizkuren, 2-2 cada uno, 2-0 cada uno. Sub-18 escuela Malak y Ainzane, que están por la medalla de oro, va por delante Ainzane de momento, y Alice contra Julen va por delante Alice para la medalla de bronce. En sub-15 hombres, Oyan y Mikael en la Diana 11 van 2-0 para Oyan, y en la Diana 12 Eneco le adelanta a Joar con un 0-2, bueno, 2-0 en este caso. Sub-15 mujer, Nayara y Nerea van 2-0 ganando Nayara. En sub-18 mujer, Keira frente a Erika se adelanta Erika e Irene frente a María hace lo mismo María en este caso. Y acabamos con sub-18 hombre, Adrián contra Markel va por delante Adrián 2-0 y Nira contra Xavi se está adelantando de momento Xavi también con un 2-0.
Bueno, pues vamos comentando lo que está pasando. Ahora mismo, por ejemplo, Erika ha tenido que salirse de la línea de tiro porque se le han saltado las dos palas. En estos casos, os preguntaréis, ¿qué pasa ahora? ¿No puede tirar las flechas, tal? ¿Se lleva el set Keira en este caso? No. Si es caso de material... Esto en las rondas no habría sido ningún tipo de problema, ya que se le habría permitido hasta un máximo de 3 rondas para arreglar el material, pero estamos en eliminatorias, aquí no se para por ningún tipo de razón prácticamente, así que este set, al haber sido una de las primeras flechas de Erika, seguramente el set se lo lleve Keira, pero como hemos comentado anteriormente, por suerte estas modalidades se tiran por puntos de set. Entonces, si fuese un total arrastrado, Keira tendría la ventaja de 2 o incluso 3 flechas, hubiese sido en el primero de los casos, pero aquí simplemente seguramente solo se lleve 2 puntos de set, pero si Erika consigue arreglar el arco para la siguiente tanda, no correrá ningún problema más allá de haber perdido un set.
sol toda la tirada. No lo voy a poner a la sombra, ¿no? Bueno, pues de momento ya tenemos varias medallas. Sub-15 escuela se proclama campeón de Navarra Asier. En tradicional sub-18 mixto se proclama campeón Miguel y consigue la medalla de bronce Marco. En sub-15 hombres se proclama campeón Ollán y se lleva la medalla de bronce Eneco. Sub-15 mujer se proclama campeona Nayara y se lleva la medalla de bronce Natalia, porque solo había 3 participantes. Tendríamos Nayara, Nerea y Natalia en el podium. Y por último se lleva la medalla de bronce Xavi en sub-18 hombre.
Bueno, pues ya estamos llegando a la recta final y se han completado bastantes eliminatorias en este último set. En sub-13 mixtos se han terminado ya las 2 eliminatorias, consiguiendo Rosana la medalla de oro frente a Sayoa y Noelia la medalla de bronce frente a Jalil. En sub-15 escuela, la eliminatoria que sigue en pie es la de Ider contra Daniel, que van 4-4. En sub-18 escuela, Diana 9, en este set se ha concluido la medalla de oro, que se la lleva Ainchane frente a Malak en un 1-7. Y en la Diana 10 hay un empate a 4-4 entre Alice y Yulen. En sub-18 mujer se ha concluido también una de las eliminatorias con un 6-2 frente de Keira frente a Erika, ya que Erika ha decidido no tirar por lo que le ha pasado con las palas, así que la victoria es para Keira, mientras que en la medalla de bronce de Irene y María aún siguen en un 4-4 de máxima tensión. En sub-18 hombres, la última eliminatoria, Adrián frente a Markel, ha concluido con la victoria de Adrián con un 6-2 y así consiguiendo la medalla de oro.
tenemos 2 flechas de desempate. La primera en sub-15 escuela Eider contra Daniel por la medalla de bronce en la diana 5, y la segunda la tenemos en sub-18 mujer también por la medalla de bronce, Irene contra María. En sub-18 escuela, en la eliminatoria, bueno, en diana 10, Alice contra Julen, la medalla ha sido para Alice, la medalla de bronce. Y esos son los aplausos porque han finalizado las 2 flechas de desempate. De sub-18 mujer, pues no sé, veo una en el amarillo y otra un poco más alejada. En la diana 5 también hay una en el 9 y otra en el 3. Ahora veremos quién se lleva las medallas de bronce en estas 2 categorías. Bueno, pues ya tenemos todas las medallas repartidas en todas las categorías, tanto la de oro como la de plata como la de bronce. Entonces vamos a ir diciendo pues cómo quedan los podiums en cada categoría. En sub-13 mixto, de primero al cuarto, Rosana Sayoa, Noelia y Hailey. En sub-15 escuela se lleva la medalla de oro Asier, la de plata Maren y la de bronce Eider. En tradicional sub-18, Miguel se hace con la medalla de oro, Aymar Delgado con la de plata y Marco con la de bronce. Sub-18 escuela se lleva la medalla de oro Aintzane, la de plata Malak y la de bronce Ali. En sub-15 hombre, Oyans logra hacerse campeón, Miquel la medalla de plata y Eneco se adelanta con la medalla de bronce frente a Joa. Sub-15 mujer teníamos, bueno ya lo sabíamos hace un rato, la medalla de oro se la lleva Nayara, la de plata Nerea y la de bronce Natalia. En sub-18 mujer, la medalla de oro se la lleva Keira, la de plata Erika y la de bronce María tras una flecha de desempate. Y finalizamos con sub-18 hombres, se lleva la medalla de oro Adrián, la de plata Markel y la de bronce Xavi. Estos son todos los enfrentamientos, como han quedado, todas las medallas. Y ahora pasaremos a equipos
que solo tenemos en sub-15 y en sub-18. Os vamos a ir comentando los equipos. Tirarán ahora, bueno, tienen Bai, Nayara y Mikel. Y tirarán Natalia y Ollán contra Nerea y Eneco. Recordamos que aquí se pueden mezclar los equipos tanto de Skadi como de la Carry como de la universidad. En sub-18 tenemos el equipo de Keira y Nira frente al de Irene y Adrián. Y tienen Bai el equipo de Erika y Markel, que está. Vamos a preguntar ahora mismo si Erika va a poder tirar los equipos debido al fallo de material.
Tienes que ser la mejor. Así nunca vas a llegar a nada. ¡Siempre la lías! Anima, aplaude, disfruta, respeta. Juega conmigo, no contra mí. Familias que inspiran valores. Deporte que construye personas. Gobierno de Navarra. Nafarroako gobernua. Navarra, una forma de funcionar. Nafarroa, gauzak egiteko dugun modua. Zu izan behar zara onena. Horrela, ez zara inora iritsiko! Beti nahasten duzu dena. Animatu, txalotu, gozatu, respetatu. Nirekin batera joka dezaztu, ez nire kontra. Balioen erakusgarri diren familiak. Pertsonak eratzen dituen kirola. Gobierno de Navarra. Nafarroako gobernua. Navarra, una forma de funcionar. Nafarroa, gauzak egiteko dugun modua. Bueno, Jorge, ¿cuál es la diferencia aquí en equipos mixtos? Pues en equipos mixtos, en lugar de tirar 3 flechas cada integrante del grupo, en este caso se tirarán 2 cada uno de ellos. ¿Y a cuántos puntos tienen que llegar para ganar? En lugar de llegar a 6 puntos de set, con conseguir 5 puntos de set ya sería suficiente para el equipo. Y en caso de llegar al 4-4 es cuando se realizará la flecha de desempate. Y sí, como ha dicho, se tiran 2 flechas en 80 segundos y cada una a su distancia, eso normal. Pueden hacer tirar cada integrante sus 2 flechas y luego entra el otro integrante y tira sus 2 flechas, o pueden intercambiarse y tirar 1-1, 1-1. De normal, como nos han enseñado aquí, se suele hacer de 2 en 2. Sí que es verdad que luego en competiciones de España en finales, por exigencia de la Real Federación Española de Tiro con Arco, se suele tirar de una en una. Pero bueno, aquí como hemos comentado, de 2 en 2 y ya están volando las primeras flechas. Como habéis podido ver, después de los 2 pitidos, los arqueros no han podido entrar a la línea de tiro, ya que esos 10 segundos que en individual tienes de preparación, en esta tienes que estar fuera de la línea de tiro. Cuando terminen los 10 segundos y empiezan los 80 de tirar, los primeros integrantes del equipo entran a la línea de tiro y proceden a tirar sus flechas, por lo que hay que tener en cuenta que tienes 20 segundos por flecha, lo que hace que los tiros tengan que ser mucho más rápidos, ya que además hay que contar con los cambios de arquero, ya que en individual tienes 30 segundos y no hay cambios. Entonces, si veis tiros más acelerados o el tiempo más justo, es completamente normal en esta modalidad. Y me estoy fijando que están tirando mucha gente de flecha en vez de tirar sus 2 flechas, luego el otro competidor 2 flechas. Sorprendente. Veremos a ver, aún no se ha resuelto el debate de qué es mejor. Esto es como la tortilla con cebolla o sin cebolla, que no se ha resuelto el debate aún. Pero bueno, yo tengo una respuesta clara, que es tortilla con cebolla. Los que eligen tortilla sin cebolla no tienen claro nada. Pero bueno, eso, pues nada, están eligiendo cada equipo, que también es interesante porque como son de un club cada uno, normalmente, estamos viendo que por ejemplo a Xavi y a María les ha tocado juntos, los dos son de la Carri, pero en el resto, por ejemplo en Sub-18 tenemos un integrante de la UNAV y un integrante de la Carri. Pero bueno, entre ellos tienen que hablar y decidir si quieren tirar las 2 flechas o de una en una.
A ver, chicos, tranquilos que todavía están... ¿Qué os vais a coger? Vamos a la senta, chaval. A ver, yo sí que tiro bastante rápido. Claro. No, a ver, yo... Para empezar, tiro bastante rápido. Ya has visto. Una valla electrificada. Vale, de acuerdo. ¿Es la primera competición que frío hizo? Frío, lluvia... Una rascadura. ¡Vamos! Venga, Marquerita, Messi, Jerry. Bueno, pues en estas primeras flechas de equipos, en sub-15 tenemos en la Diana 13, están en Nayara y Miquel, y en la... Ah, no, perdón. En la Diana... No, hay una Diana que tiene que tener Bay. La 11. La 11 tienen Nayara y Miquel, y en la 12 están tirando Natalia y Ollán, y en la 13 Nerea y Eneco. 12 y 13. Van 0-2. O sea, van ganando Nerea y Eneco, que tendrían el pase a la final contra Nayara y Miquel, que de momento van en bye. De momento, repito, ganando Nerea y Eneco. Y en sub-18. En sub-18, Diana 15 contra Diana 16, Keira y Nira frente a Irene y Adrián, 2-0 para Keira y Nira. Por otro lado, en las Dianas 17 y 18, Erika y Markel se enfrentan contra Xavi y María, y por ahora van 2-0 para Erika y Markel. Y tenemos aquí a Irune, que como he comentado es una de las arqueras que está tirando en compuesto. ¿Qué tal has visto la competición de hoy? ¿Cómo te has sentido? Bueno, al principio lo he pasado un poquillo mal, pero luego ya he salido adelante y me lo he pasado muy bien. Y luego pues también el calor me ha ayudado mucho, pero bueno, aquí seguimos. Como nos comentabas un poco en privado, echas de menos los equipos, ¿no? ¿Por qué echas de menos? Sí, bueno, es que al fin y al cabo en compuesto de mi categoría solo estoy yo y de chicos solo hay uno, entonces no podemos competir por equipos y bueno, pues lo echo de menos. Sí. Es muy divertido por equipos, la verdad, es donde pues eso, te juntas con gente, por ejemplo, cuando estás en la selección, te juntas con gente de otros clubes que, no sé, tiras con ellos cuando no tiras nunca y los conoces un poco mejor, sí. Bueno, tenemos una novedad, es que a Erika se le han vuelto a salir las palas, por lo que creo que tendrá que dejar la competición por equipos. Pues es un momento duro, pero bueno, por lo menos ha tenido la suerte de que ha sido en la parte final de la competición y ha podido por lo menos disfrutarla hasta prácticamente el último momento. Una pena el haber perdido esa final debido a este problema de material, pero bueno, ya recordamos que al final los equipos es simplemente para pasarlo bien, no es una clasificación relevante en este caso, pero bueno, sí que son eliminatorias muy divertidas y que estar todo el año sabiendo que tienes estas eliminatorias y al final no poder por un fallo de material sí que puede resultar en un momento bastante frustrante. Bueno, vemos que entrenadores están intentando arreglarle los tornillos, tal, se le han traído unas palas de aquí de la sala de la Carri para ver, o sea, no eran las suyas, ¿no? Las ha traído Irune, de hecho, creo. Que se ha pegado buen sprint. A ver, he traído algunas, pero es que luego he venido y resulta que les han dado otras. Bueno, que palas de sobra se tienen, lo que pasa que parece ser que tiene un problemilla como en el enganche del arco con la pala. No sabemos bien qué pasa, pero bueno, a ver si puede continuar por equipos. Como decimos, están intentando ahora volver a arreglar los tornillos, arreglar las palas, no sabemos exactamente cuál es el problema.
y a ver si puede continuar, pero como decía Jorge, o sea, hace unos años siquiera teníamos nosotros estas competiciones, no sé si llegamos a tener estas competiciones nosotros, que hemos pasado a categorías mayores, y son para disfrutar, o sea, totalmente, esto no hay que hacerse una mínima, no hay una clasificación para entrar a la selección, para ir al de España, nada, esto es para pasárselo bien. Entonces, pues bueno, a ver si consigue Erika poder terminar la competición bien. Por parte de Erika y los entrenadores, lo que toca ahora será trabajar mucho y ver posibles soluciones para este problema durante los entrenamientos, ya que el fin de semana que viene, recordamos, dentro de 2 fines de semana me parece que es, tienen el GP Promesas, en el que sí que se juega en una clasificación nacional de equipos por parte de la selección navarra, entonces hay que intentar llegar con el material en el mejor estado posible, pero bueno, hay que tener en cuenta que estas cosas suelen pasar y hay que tener siempre un poco de cuidado. Parece que ha sido un problema de alineación de palas, supongo que será esto el problema porque están con bastantes llaves intentando ajustarlas, pero bueno, a ver cómo se soluciona esto y a ver si por lo menos pueden tirar el bronce a gusto y sin miedo a que vuelva a suceder. No sabía que iba a tirar. Por eso me he tomado mi tiempo. Me he quedado ahí y de repente... Qué bien, campeona. Bueno, antes de que se resuelvan estas eliminatorias, tenemos aquí a Alex, un antiguo arquero del club de Lacarri. Y bueno, a ver, preguntarle un poco, que ha venido aquí a ver, si era porque echa de menos algo de estas competiciones o por lo menos a la gente, ¿no? Pues sí, a ver, en sí echo de menos todo el mundo de tiro con arco y así.
aunque hoy la principal razón por la que ha aparecido ha sido pues que mi hermana se ha metido hoy su primera competición, pues tenía que pasarme a ver obviamente y pues ya que estamos pues ver a todo el personal nuevo, que hay mucho también, y pues bueno, no mucho más la verdad. He hecho de menos este deporte, lo dejé ya hace no sé, un año o así, puede ser, no recuerdo ya, hace un año o así, por motivos así de lesión del hombro y así que tuve, pero ya mucho mejor. Y bueno, ya me pasaré algún día, no sé si entrenaré con vosotros quizás, pero bueno, un día en verano. Bueno, has dicho que ha venido tu hermana aquí a tirar. ¿En qué posición ha quedado y en qué categoría estaba? Categoría me pillas, está tirando a 18, no recuerdo exactamente. Ah, sub 13, sí. Es de mixto. Y ha quedado primera, así que para ser su primera competición, la verdad que la ha clavado. Yo en mi primera competición no llegué ni a eliminatorias, así que va por buen camino, la verdad. Ya le enseñaré, bueno, no sé si ya tengo ya por enseñar, ya me va a estar superando, así que va bastante bien. Bueno, bien. Parece que las eliminatorias de equipos, por lo menos en sub-18, ya están resueltas. Y si no nos equivocamos, entre el equipo de Keira y Nira frente a Irene y Adrián, ha ganado el equipo de Keira y Nira. Y en el equipo de... En sub-15, Natalia y Ollán han perdido frente a Nerea y Aneko, por lo que Nerea y Aneko se enfrentan en la final contra Nayara y Mikel. En sub-18 han pasado a la final Irene y Adrián, el equipo compuesto por Irene y Adrián, y Xavi y María. Y tras la rotura, entre comillas, de material, pues Erika ha vuelto a la competición con Markel y pelearán por la medalla de bronce, que también pelearán por ella, Keira y Nira. Vale, en sub-15 tenemos la final por el oro entre Nayara y Mikel contra Nerea y Aneko, y Natalia y Ollán ya han conseguido la medalla de bronce.
sub-15 equipos van empate 1-1 Nerea y Eneco, Nayara y Mikel, y en sub-18 van ganando la medalla de bronce Keira y Nira contra Erika y Markel, y van ganando la medalla de oro Irene y Adrián contra Xavi y María. Comenzamos el tercer set de equipos mixtos y en la categoría sub-15 el equipo de Nayara y Mikel se adelantan con un 3-1 frente al equipo de Nerea y Eneco. En sub-18 en categoría sub-18 por la medalla de oro Irene y Adrián se adelantan con un 4-0 frente a Xavi y María, mientras que Keira y Nira frente a Erika y Markel mantienen un empate de 2-2. No,
No, me da igual, a lo mejor tengo contacto, porque si no... más agua. Qué buena esa María, venga, otra igual. Pero qué buena. Tranquilo, ¿tienes tiempo? Tranquilo. Vale, bien, tranquilo. ¿Tienes tiempo? Tranquilo. Buena, Adrián. ¡Qué buena! Qué buena María. Ah, vale, ahí tablilla o algo. 4-4 flecha de desempate. 4-4 flecha de desempate. No, espera. Sí, es a 5. Es a 5, pero se empatan 4-4 flecha de desempate. ¿No? Habrá, si han empatado, tiran una flecha cada uno del equipo, una sola flecha. Una flecha cada uno. Y son 40 segundos, la mitad del tiempo. Son 20 segundos por flecha. 20 segundos, 40 para el equipo. 40 para el equipo. ¿Quieres quitarle a Isea de allá? ¡Ay, Isea! No te veo.
concluimos la primera eliminatoria en sub-18 mixto. Erika y Markel se adelantan a Keira y Nira. Por otro lado, Irene y Adrián y Xavi y María, por la medalla de bronce, están en una flecha de desempate, 4-4, una flecha cada uno, en total 2. Se puntuarán primero el número de puntos. En caso de estar un empate, medalla de oro, perdón. En caso de ser un empate, se tendrá en cuenta la flecha más cercana al centro. Por la medalla de oro también en sub-15 mixtos hay otra flecha de desempate entre Nayara y Mikel contra Nerea y Eneko. Mucha suerte a todos. Una buena. Una María, ¿eh? Se está tirando ahora mismo la flecha de desempate. Ha tirado la primera flecha Adrián, entra Irene, ha tirado la primera flecha María, entra Xavi. 8 de Adrián, 7 de María. Vamos con la segunda flecha. Suelta primero Xavi, un 10, e Irene un 7. O sea, vamos. Xavi y María. Vale, pues han llevado la medalla de oro Xavi y María. Y se quedan con la de plata Irene y Adrián. Y la de bronce, Erika y Markel. Gana la Diana 12. Repetimos, sub-18, la medalla de oro se la llevan Xavi y María, la de plata Irene y Adrián y la de bronce Erika y Markel. Y en sub-15 ganan Nayara y Mikel, Nerea y Eneko consiguen la medalla de plata y Natalia y Jan la medalla de bronce. Felicidades a todos, a comer.
Y bueno, recordamos que Chemari estaba malo, así que Chemari, si nos estás escuchando, esperamos que te recuperes, que nos hemos acordado todos mucho de ti. Y Irune va a decir unas últimas palabras. Hasta luego. Tienes que ser la mejor. Así nunca vas a llegar a nada. ¡Siempre la lías! Anima, aplaude, disfruta, respeta. Juega conmigo, no contra mí. Familias que inspiran valores. Deporte que construye personas. Gobierno de Navarra. Nafarroako gobernua. Navarra, una forma de funcionar. Nafarroa, gauzak egiteko dugun modua. Zu izan behar zara onena. Horrela, ez zara inora iritsiko! Beti nahasten duzu dena. Animatu, txalotu, gozatu, respetatu. Nirekin batera joka dezazu, ez nire kontra. Balioen erakusgarri diren familiak. Pertsonak eratzen dituen kirola. Gobierno de Navarra. Nafarroako gobernua. Navarra, una forma de funcionar. Nafarroa, gauzak egiteko dugun modua. Mila esker emankizun honetan gurekin bat egitegatik. Adi egon kanal honi Nafarroako kirol jokoen hurrengo emankizunaz gozatzeko. Agur eta hurrengora arte. Muchas gracias por acompañarnos en esta retransmisión. Seguid atentos a este canal para disfrutar de la siguiente emisión de los Juegos Deportivos de Navarra. Un saludo y hasta la próxima.